Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Noé Ruiz y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de inmunología, fagocitosis, presentación de antígeno y complejo principal de histocompatibilidad. Y bueno, como introducción, nuestro cuerpo está en teoría relativamente aislado del exterior y estas barreras corresponden a la piel y las mucosas. Aquí les resumo algunas. Y estas barreras, además de ser barreras físicas, también funcionan como barreras químicas porque secretan, por ejemplo, péptidos, antimicrobianos, algunos tienen enzimas, por ejemplo, digestivas o pH ácido, etcétera. Y en conjunto, todas estas virtudes que tienen estos epitelios nos sirven para poder protegernos de los patógenos. Sin embargo, puede llegar el día en que estas barreras se lesionen y sirva como entrada para un invasor. O puede llegar el día que el patógeno, por evolución, adquiera maneras para evadir la piel y las mucosas. Un ejemplo que se me viene rápido a la mente es el Helicobacter pylori, que sintetiza y libera ureas y de esta manera desdobla la urea en amoníaco. Y este amoníaco le permite a esta bacteria Helicobacter sobrevivir en el pH ácido del estómago. Y bueno, como este ejemplo hay muchos, porque hay muchas bacterias, ya las debemos de conocer. En definitiva, ante cualquiera de estas dos situaciones, el patógeno va a estar adentro. Y ahora que hemos hablado de esto, me parece conveniente hacernos una pregunta. ¿Y cómo las células fagocíticas reconocen a este agente patógeno? Resulta que todas las células que fagocitan en la superficie de membrana tienen receptores que conocemos como PRR, por sus siglas en inglés, receptores de reconocimiento de patrones. Y de todos estos receptores, los más estudiados son los receptores tipo TOL. Entonces, estos receptores PRR reconocen a los PAMP, que son patrones moleculares asociados a agente patógeno, que vienen siendo componentes de la membrana plasmática de los patógenos. Los más importantes: carbohidratos, mananos y betaglucanos, lipopolisacáridos y peptidoglucano. Entonces, los receptores tipo TOL reconocen a estos PAMP y se unen al patógeno, y de esta manera inicia una fagocitosis directa. Perdón, sonó mi alarma. Entonces, a esto lo conocemos como fagocitosis directa. Significa que las células fagocíticas reconocen directamente al agente patógeno, pero existe otro tipo de fagocitosis que conocemos como fagocitosis indirecta. Esto consiste en que componentes solubles que son parte del complemento lectina, ficolinas, inmunoglobulinas M y G se unen a la bacteria, y de esta manera las células fagocíticas ya no reconocen directamente al agente patógeno, pero sí a los componentes que se fijan a ella, que reciben el nombre de opsoninas. O sea que una opsonina se fija a las bacterias o al patógeno, yo pongo bacterias como ejemplo, y la célula fagocítica reconoce a este componente que está fijo a la bacteria. Este proceso se llama opsonización y sirve para promover fagocitosis y también activa el complemento. Ahí se los dejo para que lo vean aquí arriba. Y bueno, aquí se me pasaba a decirles, las células fagocíticas reconocen a estos componentes, opsoninas, a través de diferentes receptores como dominio de colágeno, de complemento o de fragmento cristalizable en caso de anticuerpos. Y bueno, suponiendo que un agente patógeno ha podido evadir nuestras defensas, se tiene que enfrentar a una nueva barrera, que son los receptores tipo TOL, que va a propiciar, ya sabemos, fagocitosis directa
y va a hacer que la bacteria sea ingerida. Otro destino que tiene este patógeno es que los péptidos antimicrobianos lo degraden, causando daño a la membrana. Otro destino es que sea opsonizado, es decir, que se le unan algunas moléculas. Y recordar lo que les decía, esta opsonización promueve la activación del complemento, nada más como recordatorio. El complemento tiene 3 vías, la vía clásica es adaptativa y la vía de lectinas y alternativa es innata porque no ocupa anticuerpos. De igual manera el complemento causa daño a la membrana y también la opsonización promueve fagocitosis indirecta. Entonces ya que hemos hablado tanto de la fagocitosis, vamos a explicar qué es o más o menos para que se den una idea. Ya platicamos que las células fagocíticas reconocen a las bacterias a través de receptores, ya sea fagocitosis directa, o fagocitosis indirecta. Ante cualquiera de estas dos situaciones, el patógeno se une al receptor y esto causa cambios en el receptor, lo que propicia una señalización torrente abajo que va a causar una polimerización de la actina. Y aquí viene el segundo paso, una extensión de unos tentáculos, unos brazos, por así decirlo, a lo que llamamos pseudópodos, que nos sirve para abrazar a la bacteria e interiorizarla en la célula y va a quedar envuelta en una vesícula que conocemos como fagosoma. O sea, el fagosoma es la vesícula producto de la fagocitosis. Posterior a esto, hay que recordar rápidamente las clases de histología. Todas las células del cuerpo tienen un organelo llamado lisosoma, que en su interior alberga péptidos, pH bajo, especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno. Entonces, este fagosoma se va a fusionar con el lisosoma, haciendo que la bacteria quede expuesta a estos componentes degradantes del lisosoma y se va a formar el fagolisosoma. Entonces, vean aquí la bacteria ya está dañada y se va a degradar en péptidos más pequeños. Y hago un paréntesis aquí, esto me parece que es importante que lo aclare. Todas las células fagocíticas son, valga la redundancia, las que fagocitan y estas comprenden neutrófilos, eosinófilos, monocitos, células dendríticas, linfocitos B, que los linfocitos B más bien hacen endocitosis, pero bueno, yo lo incluyo, y los mastocitos. Sin embargo, de todas estas células que acabo de mencionar, solamente las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B funcionan como células presentadoras de antígeno. Ahorita vamos a ver de qué se encargan estas células, pero es importante que haga la aclaración porque en ocasiones nos vamos con la finta de que todas las células fagocíticas funcionan como células presentadoras de antígeno y no es así. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a empezar a marcar diferencias entre los diferentes complejos principales de histocompatibilidad y primero vamos a hablar del de clase 1. El clase 1 lo expresan todas las células nucleadas del cuerpo. Es para patógenos intracelulares, por lo tanto, utiliza la vía endógena o también llamada vía citosólica. Y aquí les pongo cualquier célula del cuerpo. Fisiológicamente sintetizan proteínas para su supervivencia y estas proteínas deben de ser expresadas a través de este complejo clase 1 y la van a exponer para que una célula llamada linfocito T CD8 o también llamado citotóxico mapee esta proteína y la analice y se dé cuenta si algo está mal o algo está normal. En caso de que esté normal, pues se va a ir y va a seguir con las células vecinas hasta encontrar alguna infectada. En caso de que esta célula, por una mutación, por ejemplo, en el ADN, que sea una célula cancerosa o que sea célula infectada por bacterias, lo más común por virus,
Sabemos que los virus son agentes patógenos intracelulares obligados que utilizan la maquinaria celular para sintetizar sus propias proteínas. Entonces, bueno, la proteína que va a estar montada sobre este complejo clase 1 ya no va a ser normal y el linfocito TCD8 va a ejercer su actividad citotóxica. ¿Cómo lo va a hacer? A través de perforinas y granzimas o también con la vía Fas ligando, que esto es motivo de otro video, seguramente lo subiré en estos días. Y esto va a resultar en la apoptosis de la célula. ¿Por qué? Suponiendo que esta célula sea cancerosa, pues nosotros nos defendemos de este cáncer. Suponiendo que esta célula esté infectada por algún virus o bacteria, bueno, pues así va a evitar que otras células vecinas se infecten. Y esto es a grandes rasgos el complejo clase 1. Entonces ahora vamos a hablar del complejo de clase 2. Y este es exclusivo de las células presentadoras de antígeno. Se utiliza para patógenos extracelulares, por lo tanto utiliza la vía exógena. Entonces, ya vimos que es fagocitosis. Las células presentadoras de antígeno fagocitan al patógeno y lo degradan en péptidos más pequeños. Posteriormente, este péptido es presentado a través de este complejo clase 2. Aquí está el antígeno y lo va a presentar a un linfocito T CD4, también llamado cooperador o auxiliar, e incluso en algunos libros que vienen en inglés lo van a encontrar como helpy. Entonces, este linfocito TSD4 va a liberar citocinas. Es lo único que hace. Liberar citocinas que nos van a activar la inmunidad celular a través de los linfocitos TSD8 y también nos van a activar a los linfocitos B que sabemos secretan anticuerpos y estos anticuerpos nos brindan la inmunidad humoral. Esta diapositiva es muy importante, me parece que si entienden esto van a entender muchas cosas y yo pienso que estos 3 puntos que les pongo al inicio son importantes y los deberían de saber de memoria, aunque no tienen que aprendérselo realmente porque es muy fácil que lo comprendan, no que lo memoricen. Y bueno, vamos a hablar ahora de la vía endógena, o sea, cómo esta proteína se monta encima del complejo clase 1 y cómo se presenta al linfocito TCD8. Un resumen muy pequeño. Para empezar, el primer paso es hacer ubiquitinación, que significa degradación de proteínas intracelulares. Como sabemos, todas las proteínas tienen una vida media y pasando esta vida media, pues deben de ser destruidas. Entonces aquí tenemos una proteína cualquiera que se tiene que conjugar con ubiquitina, que es una segunda proteína. Entonces, una cadena de ubiquitina unida a la proteína blanco es la sentencia a muerte porque la va a guiar hacia un complejo multiproteínico llamado proteosoma. Dentro de este proteosoma hay enzimas digestivas que van a degradar los enlaces peptídicos haciendo a esta proteína péptidos diminutos. Entonces, este péptido debe pasar a la luz del retículo endoplasmático rugoso y esto lo logra a través de dos proteínas, TAP1 y TAP2, que significa transportador asociado a procesamiento de antígeno. Estas dos proteínas están acopladas a la hidrólisis de un ATP. Entonces, cuando se hidroliza el ATP ya puede entrar el péptido. Y para esto, en este retículo endoplasmático ya debe estar listo una parte del complejo clase 1, que es la cadena alfa. Posteriormente, algunas proteínas que conocemos como chaperones van a ayudar al montaje del péptido. Entonces, esta cadena alfa se va a asociar
a una proteína llamada calnexina y a otra proteína llamada ERP57, que va a formar un complejo. Aquí están las tres proteínas, y posteriormente se le va a unir la cadena beta 2 microglobulina, que es un componente del complejo principal clase 1. Cuando se le une la beta 2 microglobulina, se disocia la calnexina. Entonces aquí ya tenemos las dos cadenas del complejo clase 1 y arriba la ERP57. Entonces, cuando se disocia la calnexina, esto hace que se agreguen otras dos proteínas, la tapacina y la calreticulina. Bueno, posterior a esto, en el retículo endoplasmático rugoso existen aminopeptidasas que van a escindir enlaces peptídicos de estos péptidos para que se hagan más pequeños y así puedan embonar en el complejo clase 1. Y la tapacina es una proteína que está con una afinidad muy fuerte a estas proteínas TAP1 y TAP2, de tal manera que va a acercar este complejo a estas proteínas. Y una vez unido a estas dos proteínas, el péptido se va a unir al complejo clase 1. De esta manera. Entonces aquí ya está unido el complejo clase 1 y el péptido, que ha sido degradado por ubiquitinación. Posterior a esto, el péptido va a salir al aparato de Golgi, aquí yo no lo pongo, y el aparato de Golgi lo va a empaquetar en una vesícula que va a tener que pasar del citosol a la membrana plasmática para que pueda ser presentado al espacio extracelular. Así. Entonces, de esta manera ya tenemos que una célula nuclear del cuerpo tiene un complejo clase 1 y recordar lo que les mencionaba hace rato. Aquí les pongo como ejemplo que es una proteína anormal, se lo va a presentar a un linfocito T CD8 o también llamado citotóxico. Aquí me equivoqué, perdón. Entonces, el linfocito T CD8 a través de su TCR va a captar esta proteína anormal y va a activar a la célula a través de una señalización y posterior activación que va a activar la síntesis de ARN mensajero y los pasos que ya conocemos, transcripción, traducción, y va a sintetizar proteínas que van a ejercer citotoxicidad. Estas proteínas son perforinas y granzimas, o una señalización a través de esta vía Fas, que va a propiciar apoptosis en la célula blanco que esté por algún motivo sintetizando proteínas anormales. Y esto más o menos se trata, esto más o menos es lo que viene en sus libros. Espero la hayan entendido a esto. Si tienen alguna duda en los comentarios. Ahora vamos a platicar del complejo clase 2 y de la vía exógena. Bueno, primero ya sabemos, es para patógenos extracelulares, por ende, primero debe existir una fagocitosis que va a formar el endosoma y va a degradar, aquí está el péptido pequeñito, el antígeno. Entonces al mismo tiempo se está sintetizando el complejo clase 2. Aquí vemos el ARN mensajero que pasa por el ribosoma y ya aquí en el retículo endoplasmático tenemos la cadena alfa y la cadena beta de este complejo clase 2 que se va a asociar a una proteína que conocemos como cadena invariante. Esta proteína cadena invariante nos sirve para que no se una otra proteína que no debe, porque no, pues sí, que no debe estar aquí, porque solamente recordar que la vía exógena es para patógenos exógenos, como su nombre lo indica. Entonces, para que no se una algún antígeno de la vía endógena, para eso está esta cadena invariante, para que tapen el surco de unión. Entonces, posterior al retículo endoplasmático, pasa al complejo de Golgi, y este complejo de Golgi empaqueta
en una vesícula, ya sabemos. Sin embargo, esta cadena invariante se degrada parcialmente en un solo lado, dejando un pequeño fragmento en el surco de unión que conocemos como CLIP, péptido de cadena invariante asociado a clase 2, complejo clase 2. Posteriormente, existe un antígeno leucocitario humano llamado DM que tiene acción enzimática y degrada a CLIP. Ahora ya CLIP desaparece y de esta manera el complejo clase 2 se puede unir al péptido. Se fusionan el endosoma con la vesícula que contenía el complejo clase 2 y aquí ya queda embonado. El siguiente paso es que este conjunto se exprese en el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, espacio extracelular. Y aquí vean cómo ya está listo para presentarlo a un linfocito T CD4 cooperador que va a liberar citocinas y, como ya lo mencionaba en las diapositivas pasadas, va a activar a la inmunidad humoral y a la inmunidad celular. Esto ha sido todo de este video. Si has visto hasta este minuto, muchas gracias por tu atención. Espero te haya ayudado mucho. Y bueno, sugerencias, dudas, comentarios, amenazas de muerte. No, no es cierto, pero cualquier cosa en los comentarios, ahí les responderé. Muchas gracias, hasta la próxima.